Muy buen día, bienvenidos a nuestro tiempo de Contra la Corriente y poder deleitarnos de lo que el Señor nos habla a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Hoy vamos a hablar de un tema que pasa en cada instante en nuestra vida, pero no le ponemos cuidado, y es la intención con que hacemos las cosas. La intención tiene eh, unos efectos impresionantes, unos resultados impresionantes, para bien o para mal. Qué bueno que a partir de hoy le coloquemos una verdadera atención y enfoque y revisión constante a lo que es nuestra intención. Entonces vamos a entrar a mirar nuestro material de hoy. Bueno, les damos un saludo desde Contra la Corriente, un espacio de los centros de formación y liderazgo Senfol en el mundo. En este último tema de mi tiempo con Dios, vamos a hablar de el poder de la intención. Y vuelvo a mencionarlo. Cada cuanto estamos tomando decisiones, revisamos la intencionalidad con que lo vamos a hacer. Veíamos hace poco que la Escritura nos enseña en 1 Tesalonicenses 5:23 cómo somos. Y si todo vuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Hablábamos que el cuerpo físico es lo que más conocemos y que hay un alma que nos gobierna todo el tiempo, que son los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Y esto es un ser humano. Y la Biblia habla de que este ser humano es un hombre natural, o sea, del promedio, común y corriente. Pero cuando hay un verdadero despertar espiritual, como dice 2 Corintios 3:16, pero cuando te conviertas al Señor, el velo se caerá, porque donde está el Señor está el Espíritu de Dios, y donde el Espíritu de Dios está hay libertad. Es un indicador de ser un verdadero cristiano. Pero libertad ¿de qué? De ignorancia, de apegos por las cosas terrenales, de vivir más por lo visible que por lo no visible, de vivir más pendiente de los resultados temporales de lo que no nos llevaremos de aquí cuando nos muramos. De todo esto nos libra el Señor. Y entonces sabemos que en el nuevo nacimiento adquirimos la parte de Dios que coloca en nosotros, o sea, la espiritualidad, la cual trae verdad total, comunión, comunicación, intimidad, convivencia eterna con el Espíritu Santo, y la intuición, esa capacidad de recibir la sabiduría que Dios tiene para su pueblo, para su familia, pero también para cada uno de nosotros. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu, como dice en Romanos 5:5 o en 1 Corintios 6:17, nos convertimos en un solo espíritu con Él y pasamos de ser un hombre natural a ser un hombre espiritual. Él nos da vida en el nuevo nacimiento por su Espíritu Santo. Entonces, el primer concepto que quiero que revisemos hoy es que no nacimos en una época equivocada. El diseño de Dios dice, naces tal día y te vas de este entrenamiento en tal día. Eclesiastés 12 dice, no te mueras antes de tiempo. De manera que eh, nacemos para esta época
porque hay un propósito de Dios que se va a cumplir a través nuestro. Se trata de los propósitos de Dios y no de los propósitos terrenales nuestros, de las añadiduras. El famoso pasaje de Romanos 8:28, que dice, para los que aman a Dios. Dios siempre va hablando de poblaciones. Dice, hay una población de los que me aman, y me aman los que practican mi palabra, los que tienen una vida de testimonio de una palabra viva, de un Dios vivo, de un Jesús vivo resucitado, operando a través nuestro. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero este versículo que uno lo escucha repetir tanto, le están quitando el soporte real de la promesa de Dios. Dice, esto es según aquellos, es para aquellos que según su propósito han sido llamados. O sea, aquellos que hemos nacido para esta época, entendiendo que hemos nacido para ser los instrumentos de Dios para sus propósitos. Entonces, vivir la vida por propósitos terrenales es una vida muy pobre, pero tristemente es lo que más ocupa nuestra mente, ¿cierto? El dinero, poder cumplir aquí, allá, los hijos, la familia. Eso Dios sabe que es importante. Cada vez me convenzo más de por qué hay tantas promesas para la familia y para los hijos, y también advertencias. Por ejemplo, hay unas eh, ordenanzas de Dios, unas advertencias de Dios que son indicadores de protección y que tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, dice, toda familia dividida contra sí misma no prosperará. Dice, la mujer virtuosa edifica la casa y la mujer necia la destruye. Dice que el hombre debe ser cabeza como Cristo. Nos ponen un desafío gigante. Pero todas estas cosas solo se pueden hacer a través de la intervención, obra, guía, poder, pasión de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, si esto no cambia mi cosmovisión, seguiré perdido. ¿Para qué nacimos? Para este tiempo, para esta época, pero para los propósitos de Dios. Como le decía Josué, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántas veces podemos decirle a Dios, hágase tu voluntad, pero nuestras oraciones, intenciones, emociones están enfocadas todo el tiempo en lo que anhelamos conseguir terrenalmente? Una buena confrontación de esta mañana es preguntarnos, ¿qué pesa más en la balanza de la vida? ¿Las metas eternas o las añadiduras terrenales? Buen punto para meditar. Las escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. No era un ser viviente y se convirtió en un ser viviente. Dios lo hizo de barro con sus propias manos y sopló aliento de vida. Fue convertido en un ser viviente, que después generó este gran pecado que, como lo dice la misma palabra, fue una maldición para toda la generación humana. Pero luego dice el último Adán. O sea, por un hombre entró el pecado, pero por un hombre fue vencido y quitado su poder. Dice, pero el último Adán, es decir, Cristo, en el espíritu, es un espíritu que da vida. O sea, miremos la diferencia que hay entre un ser humano y Cristo.
El ser humano recibe vida y Cristo es y da vida. Por eso dijo, yo soy el camino, no hay otro. Yo soy la verdad, no hay otra. Yo soy la vida. He venido para que tengan vida porque no la tenían. Es la vida del Espíritu. Romanos 8 y también en el Evangelio de Juan dice que vivamos en el Espíritu y no en el alma. Y eso tiene que ver directamente con nuestro tema de hoy. El hombre natural, el que tiene el espíritu muerto, según Efesios 2, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. El que no ha nacido de nuevo no puede entender, ni practicar, ni vivir, ni disfrutar las cosas de Dios. Así crean Dios. En cambio, el que es espiritual, pregunta para cada uno de nosotros en esta mañana, ¿usted es un ser espiritual? Porque no es creer, es que el Espíritu de Dios viva en nosotros. Primera Corintios 3:16 dice, ¿acaso no te has dado cuenta que eres templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora, no está de visita? Dice, mora, vive en ustedes. Por eso también nos ha prometido que al recibir a Cristo y nacer de nuevo, hemos recibido un sello en nuestro corazón, un sello de garantía de vida eterna y de que el Espíritu Santo estará con nosotros para siempre. Dice, en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, o sea, las analiza, las mira, las ve, pero no es juzgado por nadie, porque quien nos juzga a nosotros es el Señor. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? ¿De dónde viene la fuente de nuestra instrucción? Del Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo en el Espíritu. El hombre espiritual tiene la mente de Cristo en el Espíritu porque nos hemos fusionado con el Espíritu Santo. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra. Qué interesante esto que encontré por allá escondido en la palabra. Y determinó, Dios determinó los periodos de su historia. Él determinó cuándo nacemos y cuándo nos vamos. Entonces venimos preparados, equipados, no solo genéticamente, psicológicamente y espiritualmente para vivir esta época con todos sus conflictos que tenga. Pero esto que ya viene en nosotros debe ser activado y es la única forma por el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Dice, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. O sea, Dios es el que determina qué podemos tener y qué no podemos tener. Y en el capítulo 3 de Eclesiastés también nos enseña que Dios determina aquello que vamos a tener o no tener, aún materialmente. Porque lo que Dios nos entrega materialmente no es para poseerlo, sino para administrarlo. Y si algo se posee es para administrarlo para la gloria de Dios, no del hombre. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a ir muy despacio con este conocidísimo versículo, pero esta porción de la Biblia, ¿cómo la vemos reflejada en nuestra calidad de vida, de nuestra experiencia de vida diaria? La palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, produce vida espiritual, mantiene al espíritu, nos vivifica y produce resultados. La palabra de Dios, la irreemplazable e inmodificable palabra de Dios.
que no es de interpretación humana, sino de iluminación divina. Y es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta la división del alma y del espíritu. Luego, cada vez que nosotros meditemos la palabra de Dios, debemos vivir la experiencia de la separación del alma y del espíritu. Pero aquí habla del conocimiento. O sea, separa el intelectualismo humano, las filosofías, la inteligencia humana emocional, las creencias místicas o las trascendencias de la nueva era, que todo tiene que ver con el universo y con la física cuántica y con otra serie de cosas que han tomado mucha fuerza. Separa toda esa basura de el Espíritu, donde está el Espíritu Santo, que es el que nos entrega la verdad total. ¿Y para qué lo hace? Y aquí de una manera metafórica dice que esa espada entra hasta lo más profundo, dice como las coyunturas y los tuétanos, o sea, hasta la esencia más profunda del ser humano, con un objetivo, propósito, con una intencionalidad de Dios. Es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios nos está llamando a vigilar la intención con que hacemos cada cosa. Por ejemplo, en algún momento lo he compartido, yo no me vería en el quirófano, como estuve muchos años, operando un paciente pensando en el dinero que me voy a ganar al operarlo. Sería una actitud lo más vil, baja, miserable, egoísta, de estar pensando en un dinero y no en la vida del paciente. Entonces, esto es extrapolable a toda actividad humana. Aquello que usted hace laboralmente o financieramente, ¿lo hace para Dios o para su bolsillo? Es la intención lo que tengo que revisar. Y nadie tiene que venir a decírmelo. La palabra de Dios es la que viene y prueba mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Este es un gimnasio que solo se puede vivir en el espíritu porque es infinito. Cada vez que le hablamos a alguien, tengo que revisar mi intención. En otros espacios he venido trabajando el tema del narcisismo y es uno de los elementos más miserables que puede haber en la vida de un ser humano. Cuando el narciso quiere, el narcisismo es aquel que quiere que lo vean como el que todo lo sabe, el que siempre tiene la razón y donde todos los demás tienen que correr a servirle. Es un estado totalmente demoníaco. Pero ese es parte de la esencia caída con la que llegamos a este mundo y de la cual nos libera el espíritu. Y esa intencionalidad tiene que ver con pensamientos, sentimientos y voluntad. Pienso, siento y decido. La intencionalidad tengo que medirla allí. ¿Cómo está la intención de mi mente, de mis emociones, de mi voluntad, de mis decisiones? Pero para medir esto, ¿qué necesito? Necesito el Espíritu. Entonces, la voz del Espíritu Santo que tiene la verdad total, que tiene la unión con nuestro espíritu y la intuición que es la sabiduría que nos entrega, es la que tiene que regir la intención del alma. Y esto se logra precisamente a través de la palabra de Dios, que es como una espada que separa los dos universos y produce la inspiración. Entonces, la intención humana, egoísta, egocéntrica, narcisista, es cambiada por la inspiración.
In quiere decir dentro y espíritu, lo que viene desde el profundo espíritu de Dios. También en 1 Corintios 2 dice eso. ¿Quién puede saber lo que piensa el otro sino el espíritu que está en él? Y nos dice en segunda de Timoteo 1:7, no les he dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Otra vez nos habla de las dos posibilidades. Usted todavía vive en contiendas, en peleas, en amarguras, en juzgar, en señalar, en criticar, en reclamar, en la quejadera. Dice, pues está allí todo carnal, es un hombre natural, pero el que vive en el Espíritu vive en la paz del Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, cuando alguien no tiene al Espíritu de Dios, no es de él, lo dice en Romanos 8. De manera que aquí vamos a entender algo que es demasiado importante. El hombre natural, que es, voy a devolverme un poquito aquí. El hombre natural que es este, es el que cuando uno le pregunta cómo vas y dice sobreviviendo, luchándola, rasguñando paredes para poder sobrevivir. Tremenda ofensa para Dios. Créeme que es demasiado importante hoy responder a esa pregunta. ¿Cuáles son las cosas que en su vida son una carga tremenda y que vive ahí bajo presión? Aquello que le toca, pero que no le gusta ni cinco, y que Dios a eso aborrece, porque Dios no quiere que tengamos una vida de esclavos de las deudas o de las peleas o de la violencia intrafamiliar o de las drogas o de la comida o lo que quieran. Él nos hizo libres, lo que él dijo libertar será verdaderamente libre. Pero nosotros no podemos disfrutar de lo que Dios nos da cada día si lo vivimos en el hombre natural. De ahí nos sacó el Señor. Colosenses 1:13-14 dice eso. Los libré de esa esclavitud, de tener que hacer las cosas con un esfuerzo, la maldición adánica. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta cuando vuelvas al polvo del cual fuiste creado. Cristo nos quitó esa maldición. Entonces ya no es un esfuerzo humano, no es por merecimiento, no es por fuerza de voluntad, no es por la estrategia humana del truquito y la maroma a ver cómo me gano un poquito más de dinero. Eso es del mundo satánico. De lo único que tenemos que esforzarnos es de lo que Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, del 5 al 9. Esfuérzate y sé valiente porque solamente te demando que medites en mi palabra de día y de noche. Lo único, dice, para que sea tu manera de hablar y tu manera de comportarte, y entonces estaré contigo a donde quiera que vayas, y todo lo que hagas prosperará. Entonces, la intencionalidad de cada decisión nuestra es para ver la gloria de Dios, para honrar a Dios, para cumplir el propósito de lo que Dios tiene planeado hacer a través tuyo y mío, o de los antojos de mis pensamientos y emociones para obtener cosas del ego. Por eso es tan importante todos los días ir y meditar la palabra y recibir la palabra y que Dios nos hable en su palabra para que el alma siga siendo gobernada por el Espíritu y poder cumplir con aquello que Jesús dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces vemos aquí que aparecen tres voces que vienen a
dañar el diseño de Dios para nuestra vida. La tentación del mundo, todo lo que el mundo, la cultura, el internet, el cine, la televisión, todo esto traen a tentar nuestros pensamientos, emociones y sentimientos. La segunda tentación es la del demonio, la del diablo, los dardos de fuego que nos manda nuestra mente. Y el último dice la carne, o sea, el ego, el sistema humanístico. Son los tres elementos que nos bombardean todos los días los pensamientos y las emociones. Y tenemos que defendernos de esto. Dice en Efesios 6, en la armadura de Dios, pero levantando sobre todo el escudo de la fe para derribar las tentaciones. Hay una cuarta voz, que es esta, la del Espíritu Santo. Entonces, si yo estoy mirando la intención con que hago las cosas, ¿de dónde viene esa intencionalidad? De la revelación de la voluntad de Dios, de la pura voluntad, de la perfecta, poderosa voluntad de Dios para nuestra vida todos los días, o de los engaños distractores y de todo aquello que luchan las tinieblas para que no recibamos diariamente la iluminación del Espíritu. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Como no le ponemos un microscopio constante, sostenible a la intencionalidad, terminamos con gran frecuencia dándole gusto a lo emocional. ¿Por qué iluminación? Porque la revelación ya está, la revelación está escrita en la palabra de Génesis, Apocalipsis, y el Espíritu Santo ilumina nuestra mente. Este concepto de iluminación lo usan los orientales, pero es totalmente almático, ¿sí? Los iluminados budistas o krishnas o lo que sea, que son esas filosofías humanistas o demoníacas que no tienen nada que ver con la verdadera vida. Entonces, hay dos elementos que nutren la intencionalidad, y es que el Espíritu Santo dice que Él nos guía. Lo menciono muchísimo, Romanos 8:14. Los verdaderos hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo nos guía? Con la palabra de Dios. Cuando meditamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo es el que trae esa analogía que hace, o esa metáfora de la espada, entra y derriba los pensamientos y las emociones que no son del Señor, y es la manera como nos conduce. Te haré entender y te mostraré el camino que debes seguir, y sobre ti fijaré mis ojos. Pero ese te haré entender y te enseñaré el camino implica espera y paciencia, porque Él la entrega en el tiempo perfecto. Dice, podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. La suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Necio pelear contra esto, ¿cierto? De decir, no, yo decido esto, hago esto, me lanzo a tal cosa. Y aún diciéndole a Dios que venga y me lo apruebe. Por favor, Dios mío, ayúdame a que me salga esto, me salga aquello. Cuando las oraciones son eficaces, cuando yo hablo con Dios pidiéndole que me dé aquello para su propósito diario. Dame la sabiduría, la pasión, el enfoque, la guía, la protección, para que hoy se cumpla el propósito de este día en mi vida para ti, para tu obra. Cuando nosotros revisamos todo el lenguaje de Jesús, siempre hablaba del propósito del Padre con el cual vino a la tierra. Y las cosas que yo hago no las hago yo, sino mi Padre que está en el cielo son el que las hace a través de su Espíritu.
Ese es el modelo perfecto. Por eso habla de que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. ¿Quién puede cambiar eso? Cuando yo le estoy pidiendo algo a Dios, Él obra en el momento apropiado. ¿Cuántas veces nos hemos resentido con Dios así no se lo digamos? Pero andamos aburridos y aún pensando, no, es que yo pido y Dios no me responde. Y aparte de eso, entonces empezamos también a autoflagelarnos. Claro, es que yo con lo pecador que soy, como no oro lo suficiente, como no hago esto, no hago lo otro, yo soy terrible. Dios nos está desentrenando, nos está formando. Dios dice, te maravillaré con mis bendiciones. Recordemos como dice en Deuteronomio, y estas bendiciones te alcanzarán. O sea, vaya usted adelante por el camino de la fe y con la fe se volverán reales las bendiciones. Vamos a empezar a hablar en este tiempo de las promesas de Dios. Vamos a escudriñar la Biblia buscando las promesas de Dios y cómo se obtienen y se vuelven realidad para realmente ser bienaventurados, vivir la aventura buena del Señor. Su promesa está allí, ¿sabes? Dice que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. O sea, se cumplen porque se cumplen. El punto es que nosotros no revisamos con cuidado, con verdadera honra para el Señor, las intenciones de nuestro corazón. ¿Para qué son las intenciones? Él dice que todo lo hizo hermoso para el momento apropiado. Sembró la eternidad en el corazón humano. Esto fue de las primeras enseñanzas que aprendí yo en la vida cristiana. Y siempre me preguntaba si Dios ya puso eternidad en mí, ¿para qué es? Pues sí, obviamente lo más grande es la salvación y que vamos a llegar a la casa del Padre. Allá nos están preparando una vivienda, una morada. Pero la eternidad que ya puso en nuestro corazón mientras pasamos por la tierra, ¿para qué es? Para vivir lo eterno, las riquezas del reino, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Hagamos hoy conciencia de separar las añadiduras de las bendiciones. Las añadiduras se van a acabar. Todo aquí en la tierra tiene fecha de expiración hasta nuestra vida, pero lo eterno es eterno para siempre con Él. Pero también nos dice algo que debemos entender que es una de las maneras de ser humilde. Pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance. Entonces, muchas veces se tuerce la intencionalidad con que vamos a hacer las cosas por la incertidumbre de no saber el futuro. ¿Y qué irá a pasar mañana? ¿Y qué va a pasar con mis hijos? ¿Y entonces qué voy a hacer? Y esto y lo otro. Y si hay algún examen médico, uy, ¿qué irá a salir? ¿Qué diagnóstico? Desamparados por completo. Cuando el Señor dice, no temas porque tu futuro está en mis manos. Jeremías 29:11 dice, mis pensamientos para ti son de bien, no de mal, para que tengas una esperanza y un futuro eternos. Y aquí aparece todo el universo de la voz de amor de ese papá que no disfrutamos en la intensidad que debiéramos disfrutarlo. Donde él dice, no temas, nunca te dejaré, nunca te desampararé, nadie te podrá separar de mi amor. Cuido tanto de ti que hasta sé cuántos cabellos tienes.
Y cuando abrimos los ojos por la mañana, he estado toda la noche cuidándonos allí y aún de noche nos habla nuestra conciencia, dice la Escritura. Entonces, ¿dónde está la espiritualidad si vivimos llenos de miedos, de incertidumbres y con interpretaciones e intencionalidades equivocadas? ¿Cuál es la interpretación que hacemos de cada cosa? Si Dios la está permitiendo, es para ver su gloria. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Este pasaje termina con una especie de trabalenguas, donde dice lo que ya fue será y lo que viene ya fue. O sea, de manera entendible, todo ya está hecho, todo está hecho. Dios ya lo tiene hecho, sino que no lo entrega por tramos de 24 horas. Y dice, no vivas angustiado por el día de mañana, no traigas a tu mente las cosas del pasado, vive cada día es nuevo. Esto transformó mi vida, se los digo desde el fondo de mi corazón. Además del nuevo nacimiento que mató mi viejo hombre, lo que me permite a mí disfrutar intensamente cada día, lo digo para honrar a Dios, disfruto intensamente cada día porque me levanto a buscar lo nuevo que Él me va a entregar para que lo administre bien. Y cada vez, obviamente, la gran lucha que hay en nuestro interior es no desesperarnos por las circunstancias externas. ¿Cuándo se va a sanar mi hijo? ¿Y qué pasa con esto? ¿Y cuándo podré pagar esta deuda? ¿Y cuándo conseguiré empleo? Aquí está, Dios lo hizo todo. Él dice, no te faltará cosa alguna. Dice, si Dios nos dio a su hijo, no nos dará conjuntamente con él todas las cosas, más allá de lo que entendamos o pidamos. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Y dice, de sus riquezas en gloria. Las riquezas en gloria son eternas, las riquezas del reino son eternas, las riquezas del reino son su regalo, su presencia, y ya están en nosotros, pero no son visibles. Entonces nuestras oraciones están más enfocadas a las riquezas del reino o a las necesidades temporales de este mundo. Por eso dice Lucas 12:31, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas añadiduras yo te las voy a dar. Dios no es un Dios aburrido, es todo lo contrario. Todo el tiempo nos dice que estemos gozosos, que hagamos fiesta, que hagamos esa fiesta diaria de saber qué casa tengo en, en la Nueva Jerusalén. Vivienda fija tengo allá en la eternidad, en la ciudad de Dios. El poder de la intencionalidad se refiere a las capacidades de enfocar nuestra atención y nuestra energía en un objetivo, deseo específico, con el fin de manifestarlo en nuestra realidad. ¿Qué intencionalidad y qué interpretación le damos a la vida? ¿La de un hombre natural o de la de un hombre espiritual? Vamos a revisar algunos aspectos en esta parte final. Enfoque y claridad. ¿En qué estamos enfocados? Yo te pido que tomes nota o que luego mires el video, pero clarifiques esto en tu vida para que el Señor se glorifique.
¿Qué le da sentido a tu vida? Si tú no tienes sentido de propósito, tu vida es aburrida, con algunos destellos de alegría por ahí pasajera. Pero no hay cosa más espectacular que estar apasionado. ¿Pero por qué? Por las cosas de Dios. Filipenses 2:13 dice, Dios trabaja en ustedes para colocar la pasión y el poder de hacer lo que a Él le agrada. Gran motivo de oración diario. Señor, me acabas de dar un nuevo día. Capacítame con sabiduría, inteligencia y pasión para hacer lo que a ti te agrada el día de hoy. Para el cerebro es más fácil administrar enfocados un día, enfocar la intencionalidad de lo que vamos a hacer en un día, que estar pensando en el mañana y en otra semana dentro de un mes, porque es que es demasiado. Basta vivir un día a la vez. Un enfoque claro y preciso en lo que deseamos lograr o manifestar para la voluntad de Dios. Debemos definir claramente el objetivo y eliminar cualquier ambigüedad o duda. Al que duda no le doy nada. Al hombre de doble ánimo, al tibio, al que a ratos camina y no camina con el Señor, lo vomitaré de mi boca, dice por ahí en Apocalipsis 3. Segundo, ¿con qué energía caminamos cada día? ¿La energía de las emociones o en lo espiritual? Palabra que se ha puesto muy de moda. No, es que gracias por la energía que me entregas, porque tú eres una persona de buena energía. Yo no sé cómo la miden. Esa energía son realmente la energía de la que habla la persona no cristiana. Está hablando de su estado emocional. Y esto sí se transmite del uno al otro por las neuronas espejo. Es que me hiciste reír y ese abrazo y ese tiempo que pasé contigo es a lo que ahora le llaman energía. Quiero que le pongan mucho cuidado. La inteligencia artificial habla todo el tiempo del universo, de darle gracias al universo, a la energía que nos manda el universo. Qué perverso llevar a la gente a fijar sus ojos en el universo y no en el creador del universo. Esta es una pregunta que hago con frecuencia a las personas no cristianas y produce mucho impacto. ¿Por qué vives en gratitud y te quieres conectar y conocer cada día más al universo y no al que creó el universo? Eh, ¿Cuál es? ¿Por qué has tomado esa determinación? Obviamente no saben responder, porque nunca lo habían pensado, pero es una excelente manera de llevarlos a mirar y a entregarse al Señor. La intencionalidad se alimenta de la energía emocional o de la espiritual, por lo que es importante conectar con las emociones y los sentimientos, con la palabra de Dios. Debemos identificar una conexión profunda con nuestro deseo de agradar a Dios y estar dispuestos a decidir y a elegir a quién le damos el primer lugar. El tercero es la visualización y la imaginación. Algunos les asusta la palabra visualización, pero si es con la guía del Espíritu Santo, él también nos motiva a esto. Imaginación viene de imagen. Dice, llama las cosas que no son como si fueran. O sea, imagínate cómo Dios las va a resolver. Estamos pasando por una situación difícil, precaria, financiera o de salud. Cerrar los ojos, imaginarme cómo lo voy a disfrutar cuando salga de esto, porque no va a durar toda la vida, y darle gracias a Dios y orar por ello.
Entonces debemos crear esas imágenes claras desde la fe, porque la fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. O sea, está hablando de futuro. Cuarto, fe y confianza. La fe y la confianza en Cristo son fundamentales para que la intencionalidad funcione. Mira cómo la intención con que voy a hacer las cosas nace en la interpretación de cada momento. Sobre todo cuando nos llegue a nosotros cosas extremas o muy difíciles humanamente hablando y estar presionados por ella o demasiado tentadoras. Los dos extremos son un peligro. Entonces, la intencionalidad depende de la interpretación. Y esto sale con certeza de la oración. Amado Dios, me está llegando esto. Dame la sabiduría para poder interpretar cuál es tu propósito de esto que me pides que lo administre. Y esto va a darle un piso muy fuerte a la intención con que lo hago. Debemos creer firmemente en ese deseo de Dios y sus promesas y el por qué nos llama más que vencedores. Y aquí aparece algo que hemos hablado mucho en el último tiempo, dejar de ser solamente oidores para ser hacedores. En uno de los seminarios que estoy dictando, estoy trabajando mucho los mapas mentales para estudiar la Biblia. Creo que en algún momento vamos a hacerlo. Sería muy especial aprender eso. Los mapas mentales son una técnica de tener en una sola hoja todo el contenido. Por allí con un grupo que trabajamos los miércoles, les he dejado la tarea de hacer un mapa mental sobre el Padre Nuestro, de la profundización de la Biblia, la manera de poder ver todo el escenario, de poder contemplarlo, meditarlo, imaginarlo, orar y salir empoderados a lo que Dios quiere. Es más fácil cuando aprendemos esto. Recordemos que todas las culturas antiguas escribían era a través de mapas, de figuras, de jeroglíficos, porque el cerebro aprende más por imágenes. De manera que, por algo dice, lo repito nuevamente, Jesús es la imagen visible del Dios invisible. La intencionalidad no solo se trata de pensar o visualizar su palabra, sino también de tomar acción y comprometernos con lo que el Espíritu Santo nos guía. Debemos estar dispuestos a hacer cambios radicales y tomar decisiones que nos acerquen al propósito de Dios. Pero esos cambios radicales no son por esfuerzo humano, que es otro de los grandes engaños. Pero es que yo me esfuerzo, pero es que yo quiero cambiar. Te das cuenta que no puedes, porque necesitas que Dios lo haga. Por eso Él nos muestra la figura del alfarero. El sexto es paciencia y perseverancia. La paciencia ocupa un lugar relevante en la Biblia. Aún es parte del fruto del Espíritu, la ciencia de la paz, de esperar los tiempos del Señor, como dice Isaías 40. La clarificación de su voluntad en nuestras intenciones puede llevar tiempo, por eso debemos esperar, es en el tiempo de Él. Debemos mantener nutrida nuestra fe, nuestro enfoque, nuestro estado de salud emocional. Mantener, inclusive ni siquiera es mantener, es potenciar la alegría en las situaciones difíciles. El famosísimo pasaje de Santiago 1:2, tenga sumo gozo cuando le llegue una prueba, porque la prueba de vuestra fe produce
paciencia. Y si tiene paciencia durante todo el proceso, será perfecto, cabal, y no le faltará cosa alguna. Eso es un estado sobrenatural para el cual nos equipa el Espíritu. Común unión, que es la verdadera comunión con el Espíritu Santo. La intencionalidad implica conectarnos con Dios y con su diseño original de cada día. Debemos sentir una conexión profunda con el Espíritu Santo, con su palabra y su voluntad revelada. La voluntad revelada está escrita, pero sale de ahí la palabra rema y nos ilumina los ojos del entendimiento. Y el último aspecto es alinear la intención con los valores y la misión. Esto que hago está acorde a los principios y valores de Dios, a la ley moral de Dios, a los códigos de integridad, así se llaman los principios y valores de Dios. Debemos asegurarnos de que nuestro deseo se alinee con sus principios y sus objetivos a largo plazo. Revisemos nuevamente el gimnasio, oración y ayuno, la palabra y su práctica, el Espíritu Santo en una profunda relación con Él, adoración y alabanza como expresiones de gratitud, tener discipulado, tener mentorías, tener un guía, tener un formador. No tener un formador hace parte de la autosuficiencia, de la altivez y del egocentrismo humano. Aún en lo secular, ningún hombre que haya dejado una huella en lo científico, en fin, que haya hecho cosas importantes para la humanidad, humanamente hablando, siempre tuvieron un formador. Congregarse y servir, no dejando de congregarse como algunos acostumbran, dice la Escritura, y hacer discípulos. Bueno, quiero dar gracias a todos los que nos apoyan, todos estos espacios, las diferentes misiones que tenemos en muchos lugares. Que Dios les multiplique y voy a invitarles a que terminemos en oración. Padre Celestial, hoy nos has hablado, te damos gracias. Ayúdanos, por favor, a recibir una sabiduría y una inteligencia con la cual podamos administrar la interpretación y la intención de cada segundo que nos regalas. Gracias, Señor, por entender que cada día no es un día más, que cada día es una riqueza enorme que traes a nuestro caminar aquí en la tierra de parte de tu corazón. Te damos a ti, Señor, toda la gloria, la honra, la alabanza. Hoy colocamos nuestro corazón en tu presencia para que tus tiernas manos quiten todo lo que tenga que quitar y poder potenciar todo el diseño original con que tanto amor nos diseñaste y creaste en el libro de la vida. Tú conoces nuestras necesidades, hoy las depositamos en tus manos y te pedimos, Señor, tu abrazo, tu bendición, tu compañía, tu sabiduría, pero también, Señor, tu perdón, porque una y otra vez nos hablas, pero seguimos prefiriendo, Señor, seguir por nuestra cuenta. Permite que esta palabra haya quedado, Señor, escrita en nuestra mente y grabada en nuestro corazón para poder caminar cada día hacia una madurez, hacia un crecimiento espiritual. Te entregamos, pues, Señor, este tiempo y nos vamos llenos de gozo bajo tu bendición en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén.